Ok, continuando ahora con esta iniciativa, el cuarto video que hacemos para darle continuidad a esta iniciativa del Movimiento Global para el Estudio y Análisis del Capital, Lectura y Análisis del Capital, el capítulo Venezuela. Nosotros queremos también resaltar un elemento muy importante allí. ¿En qué contexto se escribe este posfacio a la segunda edición? Fíjense, las condiciones de la época en que se desarrollaba y que aborda Marx en algunos elementos, digamos, que analiza sobre la realidad de Alemania y de Europa en general, la realidad política y económica, en ese sentido, nombra algunos elementos allí en esta obra, dice, las condiciones de la época explican el carácter imparcial, estamos hablando entonces 1820, 1830, 1840, aunque digamos con que se abordaba o se pretendía abordar el estudio de la economía política, en este caso. Entonces, bueno, sabemos que en el marco de la lucha de clases no se puede realmente y objetivamente ser imparcial. Incluso los que pretenden ser imparciales, bueno, terminan de una u otra manera estando de uno u otro lado. Pero en este caso caracteriza Marx que había una intención como simplemente abordar desde el punto de vista, entre comillas, científico, los estudios de la economía política en ese momento y dar una imparcialidad. Pero sin embargo, decía Marx que uno de los elementos a destacar en unos autores que era David Ricardo, que aunque tal vez de manera no voluntaria ya esgrimía algunas veces se levantaba esa teoría como el ataque a la economía política burguesa en este caso, o a la economía burguesa en este sentido. Es decir, dando ya muestra y asomando el elemento de la lucha de clase. Igualmente, dice en otro elemento a tomar en cuenta para ese momento, para ese contexto, era que la burguesía había conquistado el poder político, no totalmente consolidado en cuanto al poder económico, pero sí el poder político, por lo menos en dos países que eran determinantes, vamos a decirlo, en la vida del continente europeo, como era Francia e Inglaterra. Y esto contribuye a agudizar la lucha de clase, las expresiones de lucha de clase, digamos, a nivel general. Recordemos que además cuando nosotros hacemos el análisis de esto que está escribiendo Marx y a la época que se está refiriendo, nos estamos refiriendo a la época 1820 al 40, que también ahí está el desarrollo de la llamada revolución industrial y también los sucesos políticos de gran envergadura y trascendencia en Francia en 1830. Entonces, esos sucesos incidieron de una manera muy importante en la vida no solamente de esos países, sino del continente europeo. Allí también nos menciona Marx y dice, bueno, da a entender Marx que esos sucesos también de una u otra manera vinieron a incidir en el trato que se le dio luego a la economía, al estudio de la economía política, no solamente, digamos, en Alemania, sino también en Europa. Los investigadores, incluso dice, los investigadores desinteresados fueron sustituidos por espadachines a sueldo. Es decir, esa presunta imparcialidad con que se trataba el tema de la economía, o trataban de aparentar quienes trataban el tema de economía, entonces ya ahí se quitaron el velo, digamos, como se dice, se quitaron los guantes blancos y entonces se asumieron postura, asumieron partido, como se dice, en defensa de lo viejo algunos y en el caso, digamos, de la teoría del planteamiento que estamos leyendo, entonces en defensa de la proyección de las mayorías explotadas y oprimidas, de lo nuevo, lo que iba a ser al futuro en este sentido. Elemento importante a destacar para entender bien el contexto en que se
ha desarrollado esta este posfacio a la segunda edición.